Un placer acompañarnos en esta mañana junto con sus conocimientos, su experiencia, porque la historia suele ser fundamental en momentos como este. Para entender nuestro presente hay que irse un poquito más atrás. Así es. ¿Cómo lograr comprender lo que sucedió en Venezuela ayer, tomando en cuenta lo que históricamente ha caracterizado a Venezuela en relación con ese desempeño tan fuerte de la Revolución Bolivariana, pero además con la respuesta que le ha dado el gobierno en los últimos tiempos a Venezuela ante tantos embates? Bueno, yo creo que precisamente lo que ocurrió ayer, es la respuesta de un pueblo que tiene confianza en el proceso bolivariano. Y esto significa una gran responsabilidad para quienes dirigen, digamos, el proyecto del proceso bolivariano, que es un proyecto en marcha continua, permanente. Así es. Ese mapa que está allí me hizo recordar, lo acabo de ver y me hizo recordar que en el año 84 el mapa fue blanco, porque fueron las elecciones, creo que fue de Jaime Lucinchi, y el país se puso blanco. Se engolosinaron y se enfebrecieron, y desde luego que el país les quitó la confianza. Lo que tenemos allí es un país que ha creído, que cree en el proceso bolivariano porque le ha respondido, porque llevamos 4 consultas con esta en lo que va de este año, en menos de un semestre. Y eso significa que la gente ha tenido confianza porque le están preguntando qué es lo que usted quiere, qué necesita usted. No es que le van a satisfacer a cada uno de manera individual, pero sí hay una cantidad de necesidades colectivas. La seguridad, la calle, la cancha, el colegio, la unidad médica, la iluminación, etcétera. Y entonces le están preguntando de los grandes problemas en los sectores, en las unidades más pequeñas, al pueblo. Y el gobierno le está diciendo, bueno, le construyo, le hago, le resuelvo lo que usted me está pidiendo y además le coloco esto otro. Entonces es un pueblo que se siente realmente atendido, se siente escuchado, y eso tiene una gran responsabilidad, porque entonces ahora el pueblo da un salto cualitativo y cuantitativo de que descubre que tiene poder a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, y esto es también para el resto de América Latina una enseñanza. Eso nos coloca a nosotros como país líder, un país referencia, en que siendo un país bloqueado, un país sancionado, un país obstaculizado por el imperialismo europeo norteamericano, tenemos todavía la posibilidad, la capacidad, por voluntad de la gente, por decisión del pueblo, de dar estas muestras de confianza. Entonces tenemos al país virtualmente tomando parte de un proceso y le da el aval, no solamente en cuanto a la elección de gobernadores, sino también en la Asamblea Nacional. Y seguramente van a resultar una cantidad de alcaldes y de consejos legislativos en este mismo tono, de tal modo que entonces tenemos una responsabilidad enorme frente al mundo. No podemos decir que es que tenemos una oposición que obstaculiza, y la misma oposición tiene que darse cuenta que el país responde de esta manera y que tiene que alejarse de la vía violenta, del sabotaje, de llamar a potencias imperialistas para que invadan, para que saboteen a Venezuela. No, tienen que ahora idear cómo retomar la confianza del pueblo mediante proyectos. Yo no vi a ninguno de los candidatos de la oposición diciendo, este proyecto me parece que es mejor que está presentando el gobierno, o tal gobernador, o tal otro. No los vi con un proyecto en la mano diciendo, vamos a hacer esto, vamos a resolver tales o cuales problemas, la vialidad en tal estado. Y el gobierno nacional tiene una responsabilidad enorme también, que es, bueno, completar el proceso de construcción y reconstrucción de un proyecto, de un programa productivo, no solamente para la satisfacción del mercado nacional, sino para exportar. Ya hay algunos rubros que se exportan, pero el país tiene que convertirse, llegar al momento de ser una potencia exportadora, y tenemos con qué, no solamente con el petróleo, con minerales, sino que tenemos que repensar al país productivo y al país nacional como mercado. Entonces tiene esa responsabilidad también, y tiene responsabilidades de otro orden: resolver el problema salarial, resolver el problema de las universidades, resolver el problema de profundizar proyectos nacionales como la Misión Vivienda, que ha sido sumamente exitosa y es una de las razones por las que el pueblo le está respondiendo, porque es que está allí, y el problema es la vivienda es un problema nacional en cualquier país.
la educación, la salubridad, o la sanidad, pues de tal modo que entonces el proyecto bolivariano tiene una gran responsabilidad y el pueblo le ha dicho, ya tienes esto, esperamos por ti. Allí está el voto de confianza. Manuel, me gustaría también destacar que este 18% en representación de la oposición no es un dato menor porque muestra también ese proceso democrático del cual pues finalmente decidieron ser parte a través del voto y no por otras vías, digo, refiriéndome a los representantes, a los que han participado del proceso, pero además ello mezclarlo con las declaraciones que daba el presidente Nicolás Maduro ayer desde la Plaza Bolívar en Caracas, cuando decía, felicito al representante de COGEDES, abro mis brazos para trabajar en conjunto y en este instante le voy a llamar para felicitarle, pero además para decirle estoy a la orden para comenzar a trabajar juntos por el Estado, independientemente de que represente la oposición. Su opinión sobre esto. Bueno, yo creo que el presidente Maduro nos ha llevado de sorpresa en sorpresa. Recuerdo cuando él quedó encargado del poder al partir el comandante Chávez, y mucha gente creyó que era de la oposición, que era lo que en lenguaje coloquial pudiéramos decir, es un pan comido, lo tenemos listo. Y ha sorprendido al mundo, entre otras razones, porque tiene una virtud, que es la virtud de la paciencia. Y en política la paciencia es desesperante, porque todo el mundo quiere obtener el triunfo ya inmediatamente. Pero además porque es un hombre que lee. Y quizás una de las muestras más grandes que le ha dado el pueblo venezolano es que ha sido fiel al compromiso, al extraordinario compromiso que adquirió frente a la partida física del comandante Chávez. Entonces, es un hombre que lee, es un hombre que se ha ido superando, es un hombre al que si tenemos un video y lo comparamos con hace 10 años, en un programa de televisión, en la desenvoltura, hasta en la imagen, en la seguridad que tiene, en la lectura que tiene, se ve que es un hombre que se ha superado a sí mismo y además le ha proyectado al país una enorme confianza. Y lo otro es el sentido que tiene por la paz, por conocer el proceso mundial. En este tiempo en que el mundo que estuvo, digamos, organizado desde por allá el Congreso de Viena, 1814, 15, desde la partida de Napoleón, este mundo que se está yendo se organizó hace unos 2 siglos. Y lo lee, tiene conocimiento de cómo se mueve la política en el mundo, entre las grandes potencias, las potencias medias, los países que tienen la condición nuestra, y se conoce los 5 continentes y los mares, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y entonces de esa manera puede interpretar la política mundial y la política nacional, es decir, cuál es nuestro papel en el conjunto de todo ese movimiento político mundial. Claro. Entonces ha tenido acierto y la gente le da confianza, lo siente cercano, no es un hombre que anda hablando con términos grandilocuentes ni nada, sino que habla como habla el pueblo porque él se crió en sectores populares, conoce cómo habla la gente. Y un elemento importante, profesor, es que hasta este momento, cada vez que el presidente Nicolás Maduro ha confesado que se va a trabajar en el proceso de financiamiento de los proyectos desde las comunas, que se va a triplicar el financiamiento, que los primeros 10 estados que tengan mayor cantidad de electores, de votación, independientemente de la decisión que tomen, va a ser parte de esta corporación, que el pueblo es el que manda, que las comunas, que las consultas, todo eso se ha demostrado en hechos, porque los proyectos están andando, el financiamiento está presente. Es decir, es un líder que ha demostrado que cumple con la palabra que le promete al pueblo. Él decía durante campaña, no es promesa, son hechos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, durante toda esta campaña, un mandato que también vino precisamente de esta necesidad de gobernabilidad desde las comunas fue salir de los espacios de las oficinas y estar en la calle cara a cara con la gente. Esto pone la vara un poco más alta al trabajo que desde este momento deben realizar las autoridades, decía Jorge Rodríguez. No se trata de regresar a la oficina, no se trata de volver a nuestras 4 paredes para legislar desde allí, sino de reforzar lo que hemos logrado durante este proceso de campaña con la gente que resuelve, con el cara a cara, con el casa a casa, sí, que pareciera no tener mucha importancia, pero para Venezuela completamente definitorio en la medida en que se sienten cercanos a sus candidatos. Sí, la vieja política es el doctor del señor que manda desde Caracas, desde una oficina con aire acondicionado y que ordena y que da. Esa política ha ido quedando en desuso y se ha ido imponiendo por virtud de la creatividad, digamos que de la realidad, de la consulta al pueblo común y corriente. A organizar al pueblo en consejos comunales ha sido realmente un salto
extraordinario. En otras partes del mundo preguntan cómo es eso de que el pueblo manda, que el pueblo pide, que el pueblo organiza, que el pueblo administra recursos, porque eso es inédito virtualmente. Entonces todo esto le ha permitido al pueblo estar cercano del poder, pero también a quienes gobiernan los compromete a estar cercanos a la gente y no a estar en una oficina, a estar en una mesa de laboratorio donde se están resolviendo... A dedo, ¿no? Sí. La situación. Entonces, en ese sentido, eso que decía el presidente anoche, de hablar con quienes han quedado electos ahora, me parece sumamente importante porque es convocarlos realmente a que sí, ganamos, pero quienes tienen el beneficio de ese triunfo es el pueblo común y corriente. Y en ese sentido, repito, la oposición tiene que reinventarse, tiene que entender. ¿Qué oposición llegó a estas elecciones, profesor? Creo que no sé quiénes Le digo de manera metafórica, ¿qué tipo de oposición llegó a estas elecciones? ¿Una oposición? Yo creo que una oposición racional que entendió... Que incluso unida sí, pues sí, fue también aún perdiendo, pero dio muestras de estar en un proceso de racionalización y de entender que eso de estar llamando a invasiones, a sanciones, como hace esta otra oposición que está allá en Estados Unidos, que parece que tuviera un país allá y otro país aquí, una Venezuela allá y otra Venezuela aquí. Esta oposición, la fuerza de la realidad le ha hecho entender que tiene que estar cercana a los problemas y que tiene que tratar de convencer a la gente por encima de otras ofertas electorales. Entonces, si bien no ganó, ha entrado en el carril de entender que este es un oficio. Este es un compromiso sumamente serio que tiene que estar dedicado, que tiene que meterse por las escalinatas, por las calles, por las callejuelas, en los barrios, en los sectores deprimidos, en los sectores agrícolas, pesqueros, en las universidades, en los colegios, en las calles de cualquier ciudad, pasar por donde están los sectores de todo el pueblo venezolano y hacer ofertas, estar cerca. Y poder ir reconstruyendo la confianza y reconstruyendo una propuesta, que eso es lo que hizo el chavismo, de entender que el pueblo es el problema, es el beneficiario de las soluciones que le den a los problemas. Este elemento también puede ser considerado como una victoria, profesor, del trabajo realizado durante estos últimos tiempos por la Asamblea Nacional, constantemente el llamado a la paz, el llamado a la oposición a incluirse en el carril del diálogo, en el carril de la paz, en el carril de la democracia. Constantemente la Asamblea Nacional lo ha hecho desde su presidente y conjuntamente con los que le acompañan allí, con los diputados. En ese sentido se puede considerar también una victoria de cómo la gestión ha logrado pues encauzar en el camino de la paz y no en el camino de la confrontación una propuesta que puede ser opositora. Sí, evidentemente que lo que ha hecho el aparato del PSUV y de los partidos que acompañan el proceso bolivariano ha sido, digamos, avanzar en el sentido, primero, estar cerca del pueblo, de conocer sus necesidades, y lo otro, de enfrentar a los proyectos violentos. Y entonces, después de entender los partidos de esa oposición, que por la vía violenta no se llega a ninguna parte, y cuando se llega tiene un costo tan alto, que no vale la pena, no va a tener éxito permanente. Entonces aquí se ha construido un edificio de bases sólidas, de credibilidad, de confianza, de identidad simbólica y real. Hay una identidad simbólica que es el PSUV, que es el bolivarianismo, que es el chavismo, que es todo ese proceso. Y entonces la gente le da la confianza a quienes le han hecho ese planteamiento, mientras que repugna, rechaza a quienes hacen se plantean otras vías para llegar al poder. Y evidentemente que entonces esto se refleja en ese mapa que vimos ayer. Sin duda. Profesor, tengo que despedirle porque el tiempo se me acaba, pero no puedo cerrar la entrevista. Le pido permiso a mi equipo sin hablar sobre lo que sucedió también con la Guayana Esequiba. Los ingleses hace muchísimos años atrás nunca se hubieran imaginado que un día como ayer Venezuela ejercería soberanía sobre su territorio sin violencia a través de los votos y con una gran participación de los hermanos de este territorio. Bueno, sí, desde 1899, cuando fuimos despojados el 3 de octubre, que fuimos despojados de esos 160.000 kilómetros, casi 160.000 kilómetros. Esa es una deuda histórica que tenemos para rescatar ese territorio que es legítima, cartográfica, jurídica e históricamente es venezolano. Entonces ayer se hicieron las primeras elecciones
para la creación de ese Estado, según las elecciones que hicimos hace un año y medio, el 3 de diciembre del año 23. De tal modo que entonces ese Estado simbólicamente y realmente está estrenando su primer gobernador, porque es que vamos a ir al rescate. No tiene de ninguna forma el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, así esté amparado, protegido y respaldado por poderes imperialistas, no tiene la posibilidad de escaparse porque firmó un acuerdo. Ya no se trata de todo aquello que históricamente conocemos que sucedió para el despojo, sino que tiene firmado un acuerdo que está consignado en la ONU y que tiene que responder a lo que firmó como Estado ante el Estado venezolano, que es el Acuerdo de Ginebra, y tiene que sentarse a hablar, a responder, a negociar, a ver cómo resolvemos esto, porque así lo establece el Tratado de Ginebra. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Irfan Ali, en algún momento te sentarás a la mesa para dialogar, y ello también pues muestra ese carácter de paz y de diplomacia por la cual Venezuela siempre ha buscado dirimir las diferencias. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado. Un placer acompañarnos esta mañana junto con sus opiniones y por supuesto con la experiencia que acompaña la historia del conocimiento de este país, que es fundamental para conocer este proceso.